¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuida tus encías en directo. Soy Ángel Ramírez. Es un placer estar una semana más con todos vosotros, con todas vosotras, para hablar de la salud de nuestra boca, para hablar de nuestras encías, de nuestros dientes, en general para hablar de la salud gingival. Este proyecto de Cuida tus encías forma parte de la fundación de la Sociedad Española para la Periodoncia y lo que buscamos básicamente es que conozcan, que conozcáis todos aquellos aspectos que tienen que ver con la salud de nuestra boca, porque la salud en general empieza por ahí, ¿no? La boca es posiblemente la ventana principal de tanto cosas buenas como cosas malas, así que tenemos que tener toda la información siempre encima de nuestra mesa y para eso contamos con la colaboración de principales profesionales del mundo de la salud bucal. Hoy vamos a hablar de la hipersensibilidad dental y lo haremos con el doctor Francisco Gil Loscos y con el doctor Andrés López. Antes vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño consejo comercial del patrocinador de este espacio y volvemos enseguida ya con la entrevista con Andrés y con Francisco. Nunca dejas a medias tu cuidado personal. ¿Y el de tu boca? Listerine Cuidado Total cuida toda tu boca con sus 6 beneficios en uno. Acaba hasta con el 99% de las bacterias que el cepillado no elimina gracias a su fórmula única. Siente la diferencia con Listerine Cuidado Total. Pues lo dicho, la hipersensibilidad dental es el tema capital en el día de hoy. La hipersensibilidad dental se asocia a un dolor muy intenso, tiene una prevalencia muy grande. Hoy vamos a intentar identificar por qué pasa, cómo podemos también como pacientes identificarlo para poder acudir a un profesional lo antes posible. Pero esto yo no tiene ningún sentido si no presento a nuestros dos grandes protagonistas en el día de hoy, que son los doctores Gil Loscos y López, Francisco y Andrés. Muy buenas tardes y bienvenidos a Cuida tus encías. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer que hayan aceptado la invitación y que estén unos minutos con nosotros para hablar del concepto de hipersensibilidad dental. Empiezo preguntándoles, para que me definan ustedes, cuando hablamos de hipersensibilidad dental o de sensibilidad dental, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues básicamente nos estamos refiriendo a un dolor provocado en la boca de forma muy aguda por un estímulo que normalmente en condiciones normales no te tenía que dar esa sensación. Es decir, tú de repente te estás tomando un helado y de repente un diente se dispara un dolor muy fuerte. Ese dolor puede deberse a que tú tengas una patología en ese diente, y entonces es un síntoma de esa patología, o dos, ese diente no se le ve macroscópicamente a simple vista nada. Y entonces sí que puedes tener una hipersensibilidad dentinaria. Y entonces sí que había que diagnosticarla y posiblemente tratarla. ¿Qué grados de intensidad hay? Porque yo he oído hablar del concepto sensibilidad, he oído hablar del concepto hipersensibilidad. ¿Cuál es el abanico de opciones, Andrés? Sí, bueno, en este sentido hay una sensibilidad que podemos considerar normal, ¿no? Si tomamos una bebida extremadamente fría o un estímulo extremadamente agresivo, pues es normal que nos pueda doler, ¿no? Pero cuando hay estímulos que en teoría no deberían de generar este dolor y producen lo que es un dolor real, hablamos ya de una hipersensibilidad, ¿no? Y es algo muy, muy personal, ¿no? Hay gente que incluso el propio aire en invierno le produce una hipersensibilidad y le limita en su calidad de vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de intensidades, es muy variante dependiendo de cada persona, de cada situación. Para identificarlas, ya nos han dado alguna pista, es ese dolor que normalmente tenemos, pero ¿hay alguna otra forma de identificarla o esa es mayoritariamente la forma más común? Normalmente el paciente viene diagnosticado por él mismo, es decir, doctor, tengo una sensibilidad muy intensa en un diente que antes no me pasaba. Y entonces normalmente él busca una explicación, dice, pero yo no veo nada que tenga en ese diente. Entonces normalmente te busca el consejo para que tú identifiques si es un problema claro de ese diente o no se ha producido nada en ese diente. Y entonces cuando nosotros tenemos un diagnóstico posiblemente realizado por una exploración con aire en el equipo dental
con un poco de agua en el equipo dental y confirma esa sensibilidad, normalmente el diagnóstico lo tenemos. ¿Y cuáles son las causas? ¿Qué hay detrás de esa lesión, por llamarla de alguna manera, ¿no? ¿Qué hay detrás de la hipersensibilidad? Normalmente suelen estar asociados varias causas. Puede ocurrir que hay personas que tienen un cierto grado de sensibilidad o de predisposición por la anatomía de su dentina, es decir, la estructura de su diente, ¿no? Que sea más permeable a estos estímulos. Pero, desde luego, que existan retracciones de encías por periodontitis, por la enfermedad periodontal, o por un cepillado traumático, o bien afracciones que son destrucciones por apretamiento, por un cepillado demasiado agresivo con cepillos que no son adecuados. Y todo aquello que exponga una superficie del diente puede generar en un momento determinado una hipersensibilidad. Yo comentaba al principio que es algo muy extendido. No sé si existen datos de la prevalencia de la hipersensibilidad dental y de la sensibilidad dental a nivel poblacional, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes somos y cuántos somos? Bueno, las estadísticas son muy difíciles de valorar porque muchas veces se pillen varios datos. Primero, hay unas que solamente dicen si tú has notado hipersensibilidad a lo largo de tu vida y entonces normalmente se dice que hasta el 80% de la población en un momento dado de tu vida vas a tener un episodio de hipersensibilidad o porque tomes algo muy frío, porque tienes una situación de estrés o porque lo tienes. De todas formas, esa proporción tiene dos picos. Uno normalmente hacia los 20 años, en que la gente es muy hiperestética, se cepilla mucho los dientes, toma muchos ácidos, muchas bebidas y eso traumatiza la unión del diente con la encía y ahí se pueden abrir túbulos dentinarios, como después veremos, y se produce sensibilidad. Y luego cuando la enfermedad periodontal es muy predominante. Normalmente a la quinta década de la de encía tienes que tratar a estos pacientes de cirugías y vuelves a poner túbulos dentinarios en la red que se vuelven a tener esa sensibilidad. Y esto viene a decir que aproximadamente un 50% de los pacientes que se tratan pueden llegar a tener episodios de hipersensibilidad. Pero luego hay una hipersensibilidad muy mutilante, la que verdaderamente afecta la calidad de vida. Esa hipersensibilidad que no te deja tomar una bebida fría, que te hace que no salgas de casa porque te va a amargar la existencia, esa hipersensibilidad que hace que no te cepilles los dientes, y eso viene a estar en alrededor de un 7 a un 10% de la población, que es la más intensa, la que verdaderamente es peligrosa. Es un porcentaje alto. Sí. De hecho, se considera que es el dolor, después del dolor de dientes, el dolor bucal más frecuente que existe. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Alguna pista ya nos han dado? ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico? Como decía el doctor Giloscos, claro, muchas veces el paciente llega preguntando por ese dolor tan intenso, ¿no? Claro, hay diversas patologías, como la caries dental o otras patologías que pueden generar dolor. Entonces, lo primero que hay que hacer, en este caso, es hacer un correcto diagnóstico, una exploración clínica, si se necesita una exploración radiográfica, y ver que no hay una lesión que justifique ese dolor, ¿no? En el caso de que no haya una lesión en el diente o en la boca que justifique ese dolor, pues hay que sospechar de hipersensibilidad dental. Y después hay una serie de pruebas complementarias, como es la aplicación del propio estímulo, del frío o del aire con el propio equipo, que nos permite saber el origen de este dolor, ¿no? Pero desde luego que hay que acudir cuando se percibe esta intensidad de dolor a un dentista para poder diagnosticar correctamente y tratar correctamente este tipo de patología. Porque ¿qué consecuencias puede tener el hecho de que no se diagnostique a tiempo o se mal diagnostique o asumamos que, bueno, esto es como lo del sangrado de las encías, ¿no? Esto debe ser como muy normal. Yo puedo pasar con esto, seguro que es transitorio. El hecho de que no se diagnostique bien a tiempo o de que no se diagnostique, ¿qué consecuencias puede tener? Consecuencias, normalmente, las consecuencias, si es la hipersensibilidad dentinarias, repercuten en la calidad de vida del paciente. Y además, normalmente, mucha de la hipersensibilidad dentinaria que se diagnostica tiene un proceso autolimitado, es decir, el diente tiene mecanismos que hacen que esa sensibilidad se vaya tamizando poco a poco, se vaya bajando de intensidad. Y entonces el paciente sí que nota que yo me he ido mejorando. El problema que existe es que muchas veces el paciente, esta misma sensación de que se le está pasando la sensibilidad hace que no consulte, que recurra muchas veces a tratarse o a no tratarse.
Y entonces puede llegar a pasar procesos que verdaderamente sí que se están produciendo, como es una enfermedad periodontal, que no la estás diagnosticando, porque muchas veces las recesiones que se producen en la enfermedad periodontal, las afracciones que lo están provocando, las erosiones que se están produciendo, sí que afectan al tejido del diente. Y es muy importante tratarlas antes que después, porque el diente ya va a estar muy dañado. Entiendo, por tanto, de sus palabras que la hipersensibilidad dental podría acabar derivando en una periodontitis, en una situación más complicada, ¿o no? Claro, más bien, la patología periodontal es causa de hipersensibilidad, ¿no? Y también hay que decir que cuando realizamos tratamientos periodontales, nosotros generamos un cierto grado de hipersensibilidad que hay que explicar al paciente porque puede hacer que el paciente huya de venir al dentista porque nosotros generamos transitoriamente estos episodios de hipersensibilidad, ¿no? Y también es una causa de abandono de tratamiento de la enfermedad periodontal. Es decir, está muy relacionada porque es la causa y puede ser incluso el motivo de abandono de un correcto tratamiento de la enfermedad periodontal, ¿eh? Pero bueno, hay soluciones para todo esto. Con respecto a la anterior pregunta, muchas veces el problema es que los pacientes tienen hipersensibilidad dentinaria antes de que acudan y ya tienen esa hipersensibilidad dentinaria porque se está produciendo una enfermedad periodontal. Y como se les calma, no acuden a tratamiento. Entonces, muchas veces es la enfermedad periodontal una de las primeros síntomas, porque la enfermedad periodontal en su inicio no da ninguna sintomatología y uno de los primeros síntomas que puede tener es la hipersensibilidad. Nos comentaban hace un tiempo un caso de un paciente que empezó con un tratamiento de blanqueamiento dental y que lo tuvo que abandonar un poco en la línea de lo que decía, ¿no? Porque esa sensibilidad se le disparó. ¿Esto es habitual? ¿Es normal? Sí, bueno, a ver, sí que en ocasiones hay tratamientos que pueden generar mayor hipersensibilidad y sobre todo si tienes expuesto la dentina, es decir, la parte de la raíz del diente, ¿no? Normalmente este tipo de hipersensibilidades generadas con tratamientos suelen remitir al tiempo, es decir, no quedan permanentemente, pero claro, sí que pueden influir en poder realizar correctamente ese tipo de tratamientos. Hablando de tratamientos para combatir esa hipersensibilidad dental, ¿qué escenario tenemos? Bueno, el escenario es relativamente complicado. Primero, porque muchos pacientes se diagnostican y se lo tratan. Y entonces ese diagnóstico que hacen, lo que hacen es que yo tengo sensibilidad y evito lo que me está produciendo la hipersensibilidad. Entonces, muchas veces lo que les produce la sensibilidad no es lo que les está haciendo que se les exponga los túbulos dentinarios que les provoca la sensibilidad. Es decir, yo me quito el frío que me da la sensibilidad, pero sigo comiendo una dieta ácida, muy ácida, que me sigue abriendo túbulos dentinarios. Entonces, no acuden al consejo, siguen produciendo lo que les produce la hipersensibilidad y lo máximo que muchas veces recurren es al empleado de farmacia, que es el que les va a dar un consejo de ponte esta pasta, pero sin haberlo diagnosticado. Entonces, hay un estudio muy triste que dice que a pesar de ser el segundo dolor dental más frecuente, solamente provoca en Inglaterra el 3,8% de las consultas en clínicas dentales. Entonces, está infratratada e infrabien diagnosticada en las clínicas. Y a partir de ahí sí que existen tratamientos para que tú te pongas en casa, que van bien, ambulatorios, y tratamientos cuando la hipersensibilidad dentinaria es muy intensa, para que tú los puedas aplicar en la consulta dental, que es donde se deberían aplicar. De higiene hemos hablado poco todavía, pero siempre que habilitamos un espacio de estos, evidentemente le pedimos a nuestra audiencia que mantenga las condiciones de higiene de su boca. ¿De qué manera afecta una buena y una correcta higiene o a la inversa, una mala higiene oral en todo el entorno del que estamos hablando de la sensibilidad dentaria? En concreto, cuando hablo de hipersensibilidad dental, el no eliminar la placa bacteriana es nocivo porque la propia placa bacteriana puede generar una serie de componentes ácidos que generan aún más hipersensibilidad. ¿Qué ocurre? Que estos pacientes en ocasiones les molesta incluso el cepillado y rehúsan o evitan cepillarse esas zonas y lo que están haciendo es conseguir que el problema se perpetúe, ¿no? Entonces, el consejo principal es que tienen que mantener una higiene estricta con los métodos adecuados. Eso también es verdad, que hay que utilizar un cepillo adecuado para evitar, por ejemplo, recesiones. Es decir, hay que instruir al paciente en qué higiene tiene que tener específicamente cuando tiene hipersensibilidad dentinaria, ¿no? Es un poco diferente a los pacientes que no sufren este tipo de patología.
al igual que los tiempos en los que se debe cepillar, ¿no? Ahora, bueno, el doctor Gilosco nos puede comentar cuál es el momento adecuado de cepillarse los dientes para reducir esa hipersensibilidad. Doctor. Bueno, yo esto vendría al caso de que tú cuando das unos consejos higiénicos, evidentemente una higiene dental correcta es esencial, tanto de pasta dentífica como de fluorización, como de técnica de cepillado. Las técnicas de cepillado tienen que ser las adecuadas, técnicas horizontales, agresivas para la encía no se deben aplicar, técnicas horizontales que desgastan mucho los dientes no se deben utilizar, pastas muy agresivas no se deben utilizar. Y luego el paciente esencialmente lo que tiene que llevar es una idea de un consejo profiláctico. Es decir, hay que reconocer que lo que más afecta a esta enfermedad y lo que más hace que se produzca es la combinación de un estado de ácido en boca elevado que disuelve los componentes cálcicos del diente y un cepillado que ayuda a arrastrarlas. Entonces hay que evitar el ataque ácido en boca y el cepillado que lo hace. Entonces, existen consejos a la hora de cepillarse la boca, como es una técnica correcta, rotatoria, reservando los márgenes, con una pasta abrasiva correcta. La hora del cepillado debe de alejarse de la hora de la ingesta, que es el momento en el cual el pico ácido es más alto, es decir, una comida que lleve vino, que tenga un vinagre de Módena, que tú tomes después frutos ácidos, siempre tiene un pH muy reducido en la boca, que favorece mucho la erosión de los dientes. Pues hay que alejar ese cepillado desde la hora de la comida. Lo que no puedes hacer es dejar que la placa, por así decirlo, madure. Entonces, el consejo que yo normalmente les doy a mis pacientes es que por la mañana se cepillen cuando se levantan, desayunen y después se pongan un colutorio preventivo que les vendría bien a la hora de prevenir y que les deja la boca limpia y arrastra los restos de comida. A la hora de comer, que no se cepillen inmediatamente después de comer, que dejen pasar una media hora, 3/4, que el pH ya se ha normalizado y entonces se cepillen, y que para cepillarse no se cepillen inmediatamente después de la cena, sino que se cepillen antes de acostarse. Y entonces proteges por una parte del ataque ácido y por otra parte la abrasión que haces estás mucho más limitada. Y eso es un concepto que tú, desde el punto de vista preventivo, es importante para que no te aparezca. Cuando ya te ha aparecido, es importante que lo sigas porque los tratamientos que nosotros ponemos muchas veces también se afectan tanto por el cepillado como por la erosión y son menos eficaces si no los haces correctamente. Qué completa la información. Me gustaría, por terminar, que me destacaran ustedes los aspectos que consideran más interesantes de todo esto, ¿no? Yo suscribo alguno, ¿no? El hecho de que que le demos la importancia que merece, ¿no? Y sobre todo que nos apliquemos en la higiene oral. Pero en su criterio, ¿cuál sería el mensaje fundamental con el que los pacientes, los ciudadanos que nos están escuchando deberían quedarse cuando hablemos de hipersensibilidad dental? Sí, bueno, yo pienso que es importante entender que cualquier dolor dental, pues lo primero que tiene que hacer es acudir al dentista, ¿no? Para diagnosticar si es una hipersensibilidad dentaria o bien es otra patología, ¿no? Y a partir de ahí, pues llevar una diagnosticada de la hipersensibilidad dentaria, pues llevar una serie de consejos higiénicos y preventivos y de tratamiento para poder controlarla. Doctor Gil Loscos. No, yo reafirmarme lo que ha dicho él. Un dolor dental en una boca que aparezca en la circulación que aparezca, tú lo tengas, no puede ser normal. Es decir, tú tienes que acudir al profesional. Y luego lo que tienes que tener es un consejo de una persona que sepa lo que está tratando. Es decir, tú no te puedes ni recurrir a los mecanismos que van encontrándote, que te dice la vecina, que normalmente son muy malos, muy peligrosos, ni al empleado de farmacia que posiblemente tiene una visión muy limitada del problema. Es decir, él conoce los productos que le van presentando las casas farmacológicas. No sé yo hasta qué punto los llegan de formación. Lo importante sería que él aconsejara de esos productos cuando tiene con una receta del profesional. Y también es muy importante el que la higienista que les trata esa boca y les hace la limpieza, le dé una serie de consejos higiénicos de cómo manejar el cepillado
y de cuándo hacer el cepillado y la pasta para prevenir el proceso. Es mucho más fácil prevenir que curar cuando ya lo tienes organizado. Sin duda, sin duda. No olvidemos que estamos hablando de salud, ¿eh? Así que todas esas cosas que oímos muchas veces, esos consejos de la vecina, de los que hablaban y tal, ojo, que cuando está la salud en juego hay que asesorarse de forma correcta. Doctores, ha sido un verdadero placer escucharles en este formato reducido, corto, pero muy concreto. Así que en nombre de Cuida tus Encías les mando un fuerte abrazo y les agradezco su tiempo. Muy bien, encantado. Muchas Muchas gracias a gracias. Les espero en una próxima edición. Nada, cuando queráis. Y a todos ustedes les agradezco su tiempo, estos minutos que han pasado con nosotros en este Cuida tus Encías en directo sobre una cuestión muy prevalente, la hipersensibilidad, la sensibilidad de nuestros dientes. Hoy hemos aprendido muchísimo. Yo les recuerdo que Cuida tus Encías es un proyecto que está a su entera disposición, que pueden suscribirse al newsletter de la página web de cuidatusencías.es cuando ustedes lo consideren oportuno y recibirán en su propio correo la información que cada semana se actualiza en esta web que está pensada para los ciudadanos, que está pensada para todas las personas, que al final todos tenemos boca y nuestra salud empieza por ahí. Les mando un fuerte abrazo, les espero en unos días con un nuevo contenido, con un nuevo tema. Hasta luego.